Hola, hola. Estamos en el último escenario de la parte de las permutaciones, que es la permutación con repetición. Ya vimos la permutación clásica, donde es n permutación r. Cuando tengo n y r significa que no están interviniendo todos los elementos de la población. La segunda, que es la permutación en línea, significa que nosotros tenemos nuestra muestra y nuestra población son iguales. N permutación n. La tercera que acabamos de recién ver es la parte de circular, que es cuando nosotros acomodamos de manera, como dice su nombre, circular o en una mesa redonda, elementos y en la que no intervienen todos porque fijamos uno. Así que al final a nuestra población le restamos uno y eso es lo que vamos a tener para trabajar con la parte de factorial. Ahora tenemos la parte de permutación con repetición. Ahora, uno de los conceptos que también vimos al inicio cuando comenzamos a ver esta parte de teoría de conteo es el concepto de repetición. En esta parte de aquí, que es donde interviene para la permutación, como su nombre lo dice, es que se aplica cuando algunos elementos son iguales con los que estamos trabajando. Es decir, como son iguales significa que entonces se repite. ¿Ok? En este caso, dice, el número de permutaciones de n objetos de los cuales va a ser n1 son iguales, n2 son iguales, n3 son iguales, hasta nr son iguales. Es decir, que se repite. Es decir, lo que tenemos que hacer es contar de los elementos que nosotros tenemos, cuáles son aquellos que son iguales, que se están repitiendo. Bajo esto, lo que nosotros tenemos que hacer es establecer este conteo repetitivo de elementos que aparecen igual. Así que es lo que la fórmula nos está diciendo. N es mi población, PR es mi permutación con repetición y aquí voy a colocar de elemento N1 cuántos se repiten, de elemento N2 cuántos se repiten, así hasta que agote todos mis elementos. Así que lo que vamos a tener va a ser muy parecido un poco a lo que es la parte del factorial clásico, donde tenemos aquí mi población factorial por cada uno de estos elementos que yo comencé a contar y que se están repitiendo. ¿Ok? Entonces los voy a dividir y los voy a multiplicar. Recuerden que para nosotros poder calcular la parte factorial necesitamos establecer el por. Ahora, aquí les puse el siguiente ejemplo y dice, con las cifras 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, ¿cuántos números de 9 cifras se pueden formar? Primero nosotros tenemos que saber si tenemos esas 9 cifras. ¿Ok? Es decir, tienen que intervenir todos los elementos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Efectivamente tenemos esos 9 números. Y lo que nosotros es, ¿cuántos números de 9 cifras? Es decir, todos tienen que intervenir en este caso, se pueden formar. No podemos dejar a algún elemento fuera. Así que la forma en que nosotros vamos a aplicar va a ser n, ya sabemos que es mi población, es 9. Y después vamos a tener la parte de mi N1. Es decir, N1 sería en este caso mi 2. ¿Ok? Entonces, igual para poder establecerlo de esta manera y más clara, podemos poner N2. ¿Cuántos 2 tenemos? Tenemos 1, 2 y 3. 3N2, que es N del valor numérico 2. ¿Cuántos N con valor numérico 3 tenemos? Tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuántos N, es decir, cuántos números 4 tenemos? Tenemos 2. Muy bien, ya tenemos esta parte especificada. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Mi fórmula lo que me está diciendo es N. ¿N cuánto es? N es 9. Permutación con repetición. Y aquí voy a colocar cada uno de estos elementos que yo ya tengo aquí, que sería 3, 4, 2. Muy bien. Y vamos a poner es igual, aplico la fórmula 9 factorial y luego vamos a poner estos elementos que nosotros ya tenemos aquí. 3 factorial por 4 factorial por 2 factorial. Y la manera de resolverlo, sobre todo en la parte de las clásicas, en la parte de las calculadoras modernas podemos meterlo tal cual así.
En la parte que son las calculadoras clásicas hay que poner por favor paréntesis, porque si no, no nos va a dar el resultado. ¿Ok? Entonces, ustedes ya saben cómo colocar en la calculadora y vayan haciéndolo y el resultado que al final vamos nosotros a tener con esto va a ser el siguiente. Mil doscientos 1260 sería entonces mi resultado que obtendría con esta parte de la permutación con repetición. Vámonos al siguiente ejemplo. El siguiente me dice, ¿cuántas permutaciones? Aquí sí ya está siendo más claro. Ya sabemos que es permutación, pero ¿qué tipo de permutación? Distintas pueden formarse con todas las letras de cada una de las siguientes palabras. Aquí dice no importa que no haya sentido. Esto no quiere decir que no importe el orden ni nada, sino que aunque lo que formemos con todas estas maneras de realizarlo, no haya, digamos, una expresión, un significado que se forme. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es cómo sabemos que es permutación. Aquí lo dice, ¿no? Pero ¿qué tipo? ¿Cómo podemos identificar? No es clásica porque pues no tiene así como la parte de dos valores donde vemos que son valores distintos. No tenemos donde nos está diciendo que sí intervienen todos y que están en fila o en hilera. No es en círculo porque no nos está diciendo que acomodemos de manera redonda o de manera circular. Por lo tanto, lo único que nos queda es la parte de repetición. Pero ¿cómo sabemos además que es repetición? Porque lo que nos está diciendo aquí es que las palabras a veces que tenemos se repiten elementos, no en todas, pero por ejemplo sal, ¿no? Ningún elemento se repite, pero podemos sacar la permutación con repetición al final de cuentas, porque la repetición solamente es una, aparece solamente una. Aquí en este caso lo que nosotros tenemos son dos palabras, que es la palabra campana y la palabra como, ¿ok? Entonces, vamos a aplicar esta parte de la permutación con repetición. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? En el caso anterior teníamos números, ahora tenemos letras que forman palabras con o sin significado, ¿no? Entonces, vamos a nosotros a hacer primero el conteo. Necesitamos saber cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Efectivamente. De n, entonces son 7. Y entonces vamos a ver cuántas son con C. Con C solamente tenemos una. Entonces, una. Con A, ¿cuántas tenemos? Tenemos una, tenemos dos y tenemos tres. Y con M, ¿cuántas tenemos? Tenemos una. Y con P, ¿cuántas tenemos? Con P tenemos una. Y N tenemos una. ¿Ok? Así que vamos a aplicar entonces la fórmula. La fórmula me dice que son N, son 7, permutación con repetición, y vamos a colocar estos elementos 1, 3, 1, 1 y 1. Y esto me da que va a ser 7 factorial 1 por 3, perdón, 1 factorial por 3 factorial por 1 factorial por 1 factorial por 1 factorial. Ahora, nosotros ya sabemos trabajar la parte factorial como les comenté en el anterior. Si es la calculadora clásica hay que poner en paréntesis porque si no, no nos va a dar el resultado. Así que si nosotros introducimos esto, ¿qué resultado entonces vamos a llegar? Lo que nosotros vamos a llegar entonces va a ser a 840. Hay 840 maneras o permutaciones distintas en las que pueden formarse con todas las letras la palabra campana. ¿Ok? Ahora, una sugerencia. Ya que hicieron esto y que les dio el resultado de 840, cuando nosotros estamos trabajando con el valor 1 factorial, si ustedes dan 1 factorial, anoten en su calculadora, ¿cuánto les da? 1.
Es como igual el 0 factorial les da 1. 0 factorial y 1 factorial va a ser 1. Por lo tanto, cualquier número multiplicado por 1 va a ser ese mismo elemento. Así que pueden omitir esos unos, es decir, pudieron haber colocado solamente 7 factorial y solamente 3 factorial. Porque todos los demás son unos, entonces lo que hacemos nosotros pues es simplemente desecharlos, ¿no? O sea, no los utilizamos porque va a dar 1. Entonces, si se fijan, esto al final de cuentas va a dar 840. Puede ser una forma al final de simplificar porque a veces puede que no haya alguna repetición como tal. Muy bien, entonces los invito a que ustedes realicen el siguiente ejercicio que es para cómo. Ahora, aquí como, no importa si tiene o no tiene acento, al final de cuentas lo usamos de manera indistinta. Así que si se encuentran en algún caso en el que aparezca una palabra, perdón, una letra con acento, lo vamos a tomar sin considerar el acento. Hagan ustedes este ejercicio y ahorita vemos la parte para la resolución. Muy bien, entonces aquí ya estaría la solución. Nosotros tenemos 4 letras, es las que conforman toda mi palabra como. La C solamente se repite uno, la O 2 y la M 1. Aquí tenemos nosotros nuestra expresión 4 permutación con repetición 1, 2, 1, que es igual a 4 factorial entre 2 factorial. Aquí si se fijan ya no consideré los unos porque al final 1 factorial como dijimos da 1. Así que lo que nosotros tenemos al final como el resultado va a ser 12. Y listo, esto sería todo por la parte de permutación. Y hay que realizar los ejercicios correspondientes a esta actividad. Muy bien, nos vemos.